Bueno, Apocalipsis capítulo 12. Si creían que ya habíamos terminado con eso, apenas estamos empezando. Y la palabra de Dios es infinita. Por lo tanto, podemos retomar los mismísimos versículos una y otra y otra y otra y otra vez y encontrar nuevos principios. Amén. Nuevas dimensiones, ver cosas que no habíamos visto antes, verlas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. ¿Sí? Gracias a Dios. No hay nada como la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Amén. Ahora, el secreto es que de estar en nuestras manos en este libro pasa a estar en nuestra mente y pasa a estar en nuestro corazón y nos convirtamos nosotros en epístolas vivientes. ¿Se ha preguntado alguna vez? Dice que somos epístolas vivientes leídas de todos los hombres. Yo no puedo leer su epístola hoy y usted no puede leer la mía. Luego Dios ha destinado un momento en donde eso va a ser posible de manera literal. ¿Y saben qué va a pasar? Los demás van a enriquecerse cuando lean nuestra epístola y puedan entender nuestras experiencias y qué fue lo que nos hizo recoger esas porciones de la palabra. Y nosotros nos vamos a enriquecer conociendo la vida de los demás y entendiendo cómo es que esas porciones de la palabra dieron tanto fruto en sus vidas. Amén. Ahora eso no es aquí todavía, pero viene. ¿Sí? ¿Se imagina qué pena? Ay, quisieras enseñarme un poquito más claro, no veo nada. Bueno, esos no van a estar en el lugar a donde yo estoy haciendo planes para llegar. Dios mediante, por su gracia y misericordia. Amén. Bueno, Apocalipsis 12. Y acá está descrita esta mujer en el versículo 1 que representa la estatura completa de el plan de Dios para su iglesia, o de la intención de Dios para todas las personas que empiezan esta carrera espiritual por la vía de la salvación por medio del Señor Jesucristo. Ahora sabemos por el resto de la Biblia que no todo el mundo va a llegar a tener esa experiencia tan completa de manera personal, pero no nos vamos a enfocar en quienes no quieran crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a enfocarnos en cómo se hace, porque nosotros sí queremos. Amén. Bueno, el libro de Apocalipsis menciona diferentes clases de cristianos y vamos a estudiarlos porque toda la escritura sigue siendo útil para nosotros hoy y vamos a ver qué representan para nosotros estos diferentes grupos de cristianos. La semana pasada hicimos un repaso y hace varios miércoles estuvimos repasando algunas cosas generales del libro de Apocalipsis. Pero el siguiente gran acontecimiento que estamos anticipando es la venida de Jesucristo en el aire para llevarse, para arrebatar a los vencedores, amén, que estén vivos luego de haber resucitado a aquellos muertos en Cristo que ya se nos anticiparon. Amén. Bueno, gracias por su entusiasmo. Ese es el siguiente gran acontecimiento. Ahora, si no existiera tal cosa como un rapto a través del cual hay un grupo de personas que van a escapar de las cosas que van a venir sobre esta tierra, entonces el doctor Lucas en su evangelio no hubiera perdido el tiempo registrando las palabras que Jesús tampoco hubiera perdido el tiempo en hablar, diciéndonos que aprendamos a orar para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir sobre esta tierra. Amén. Ok, creo que está establecido eso, ¿sí? Muy bien. Hay personas que no saben dónde ubicarse con estas cosas y dicen que aquellos que estamos haciendo planes para irnos de aquí somos escapistas. Bueno, la culpa se la tendrán que echar al doctor Lucas, no a nosotros. Amén.
Pero es un hecho que no todos los cristianos se van a ir en el arrebatamiento, y hay un montón de cristianos que se van a quedar a pasar la gran tribulación. Ahora, ellos tienen una lección que enseñarnos a nosotros. ¿Quieren que los estudiemos? Ok, y luego vamos a regresar a la mujer de Apocalipsis 12, que es lo que nosotros queremos edificar en nuestras vidas, ¿sí? El primer grupo de cristianos creyentes, salvos, que se quedaron a pasar la gran tribulación y pagaron con sus vidas, apenitas dio inicio a la gran tribulación, se encuentra mencionado en Apocalipsis capítulo 6, verso 9. En Apocalipsis capítulo 6 empieza el Señor Jesucristo a desatar estos sellos, y cuando el último sello esté desatado, esta cosa, esta posesión adquirida que dejó a su dueño original y pasó a estar bajo la potestad del príncipe de los aires, va a regresar a su dueño original. Amén. Y el primer sello que se desata en Apocalipsis capítulo 6 introduce a este jinete montando un caballo blanco, a quien se le da un arco y se le da una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, por favor, no es el Señor Jesucristo, porque a este primer jinete le sigue un segundo jinete que trae consigo la guerra, y luego un tercer jinete que trae consigo el hambre, y luego un cuarto jinete que trae consigo la muerte. Que yo sepa, a Jesús no lo sigue la guerra y el hambre y la muerte. Ese primer jinete es el anticristo, amén, que está por aparecer dentro de no mucho tiempo, al paso como van las cosas en este mundo. Pero en el verso 9 se abre el quinto sello y dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Eran creyentes o no? Pues yo digo que sí, y la Biblia dice que sí. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Estas son las vestiduras simples de salvación. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así es que este es el primer grupo que da la vida por haberse quedado aquí a pasar la gran tribulación. Ahora, cuando digo vestiduras blancas simples de salvación, no estoy diciendo que la salvación sea una cosa simple. Estoy diciendo que hay otras vestiduras, amén, dobles, que podemos hacer nuestras también, sumadas a las vestiduras de salvación. En ese sentido digo simples. Pero esta gente, ¿dónde se encuentra? Está al pie del altar de bronce. Todas las ofrendas del Antiguo Testamento básicamente se resumen o se agrupan en tres diferentes grupos generales de ofrendas. ¿Por qué es importante entender estas cosas? Porque el Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre redentora por nosotros, el único y suficiente sacrificio que necesitamos para ser salvos. Amén. Pero resulta ser que toda esta gama y diversidad de sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, como sombra, tipo o figura, nos pueden arrojar mucha luz en cuanto a todo lo que la sangre del Señor Jesucristo hace. Por eso habían diferentes grupos y categorías de sacrificios. La sangre del Señor Jesucristo no solamente limpia, no solamente cubre nuestro pecado y nos limpia de pecados. ¿Qué más hace? Miren dónde se encuentran estos. Están al pie del altar. Todas esas ofrendas las manipulaban, la sangre de esas ofrendas la manipulaban de manera diferente, según la sangre de la que se trataba, según el tipo de ofrenda del que se trataba. Estos individuos acá, cuando se abre el quinto sello, están aquí, ¿verdad? Está postrado. Ahora no está postrado adorando ni arrepintiéndose, está postrado quejándose y lloriqueando, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero lo que quiero enfatizar con esto es lo siguiente: la sangre de las ofrendas por el pecado, que es la sangre que cubre nuestra culpa y nos limpia de pecado, esa es la sangre que cuando la rociaban en el altar, la rociaban al pie del altar. Luego estaba la sangre de los holocaustos. Los holocaustos representan el poder de la sangre de Jesucristo para santificarnos
y convertirnos a nosotros en un sacrificio vivo. Tocar nuestra voluntad de tal manera que ahora nosotros queremos entregarlo todo por aquel que lo entregó todo por nosotros. Eso también lo hace la sangre. Pero no es la sangre por el pecado la que hace eso, es la sangre del holocausto la que hace eso. En otras palabras, la sangre del Señor Jesucristo no solo nos limpia de pecados, esa sangre también puede santificarnos y convertirnos para que le entreguemos todo al Señor Jesús. Amén. Y luego estaba la sangre de las ofrendas de paces. La Pascua, por ejemplo, era una ofrenda de paces, encaja en esa categoría. Las ofrendas de paces representaban el poder de la sangre para darnos a nosotros el privilegio, el poder de tener comunión con Dios en paz y llenos de gratitud. Eso es lo que representaban las ofrendas de paces en el Antiguo Testamento. Entonces la sangre no solo cubre nuestro pecado, también nos santifica y también nos llena de paz para poder tener comunión con Dios en paz. Todo eso hace la sangre del Señor Jesucristo, si se lo permitimos. Amén. ¿Lo ve? Ahora, esta información yo no la pude aprender del Nuevo Testamento, porque ahí no se dedican a ampliar todas estas cosas. Para eso tenemos nuestro Antiguo Testamento, que sigue tan válido hoy como siempre, porque es la palabra de Dios. Ahí están las sombras, tipos o figuras para ayudarnos a entender de una manera más amplia el cumplimiento. Ahora, la sangre de los holocaustos, ¿dónde la rociaban en relación al altar? En los cuernos y alrededor del altar. ¿Y la sangre de las paces? Misma historia. En los cuernos y alrededor del altar. Entonces, si usted quiere el ministerio completo de la sangre, usted no solamente tiene que encontrar un lugar al pie del altar. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ahora súbase al altar y preséntese usted como un sacrificio vivo. Y ahí va a encontrar la sangre del holocausto y la sangre de las paces. Entonces, esta gente que está al pie del altar, ¿cuál fue su experiencia con Dios? Única y exclusivamente el perdón de pecados. Amén. Y se quedaron. Ahora, no se quedaron solo por ser salvos, por favor. O sea, mucha gente salva se va a ir en el rapto aunque no haya tenido tiempo para crecer espiritualmente. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el Señor suene esa trompeta y venga por nosotros para llevarnos con Él y reunirnos con Él en las nubes, esta gente se va a encontrar donde Dios esperaba que se encontrara. A lo mejor fueron salvos ayer y hoy es el arrebatamiento. ¿Me explico? Amén. Pero ahora, este grupo que menciona aquí Apocalipsis 5, es obvio que Dios esperaba que caminaran más allá y nunca quisieron. Porque Dios no es injusto. ¿Está claro eso? Es obvio que se estaban quedando cortos. Si no, Dios se los hubiera llevado, pero no se los llevó. Y hay mucha gente que lo único que le interesa saber es que no se va a ir al infierno el día que se muera. Y les encanta recordar el hecho de que ya son salvos. Por lo tanto, ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera, de todos modos sigo siendo salvo. Bueno, hay mucho que perder si sigue así. Amén. Y es peligroso porque también, créame, también eso nos pone en una situación en la que sí podemos dar pasos atrás. Amén. También. ¿Sí? No juguemos con nuestra salvación. No juguemos con el hecho de ser salvos. Ser salvos no nos convierte en Ananías y Zafira, para que con una mano echemos mano de las cosas de Dios, pero con la otra sigamos echando mano de las cosas del mundo y de todo el resto de la gente. Ese no es el propósito de la salvación. El propósito de la salvación es separarnos de este mundo y ponernos en un camino que nos lleva a ser más como Cristo. Amén. No estoy menospreciando el poder de la salvación, Dios mío. Ese es el paso número 1 y es nuestro fundamento. Y es la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna. Amén. Ahí empezamos todos. Y si estamos empezando, como les dije, y mañana viene Jesucristo por todos los vencedores, nosotros nos vamos.
porque estamos donde Dios esperaba que estuviéramos. Pero aquí obviamente nos estamos refiriendo a gente que dijo: yo ya soy salvo, no esperen más de mí, no pidan más de mí. Me encanta la idea de saber que delante de Dios soy salvo, pero puedo seguir viviendo la vida que quiera y puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Bueno, ¿qué les pasó a ellos? Se quedaron, fueron los primeros a los que el anticristo mató. La palabra que dice matar, muertos por causa de la palabra. Esa palabra muertos es la mismísima que se usa refiriéndose a la muerte de los animales que presentaban para sacrificio, o la muerte de los animales que mataban para comérselos. Es la misma palabra. Inmolar, hacer pedazos. En los sacrificios pues partían en trozos los animales y los ponían en el altar según el sacrificio que fuera. Amén. Entonces, adivinen qué, ellos no quisieron ser un sacrificio vivo para el Señor. Así es que se convirtieron en alimento para el anticristo, ¿verdad? O sea, estamos hablando cosas serias aquí, ¿sí? Y yo no sé si en lugares que quieren llenar de gente y llenar de gente y llenar de gente se atrevan a enseñar estas cosas en estos términos. Pero recuerdo, ya se fue con el Señor este hermano tremendo David Wilkerson, y él dijo, solo estoy citándolo a él, Dios lo movió para, ellos fundaron todo este ministerio para la rehabilitación de personas que estaban en drogas. Y el gobierno de Estados Unidos tuvo que reconocer que el programa más efectivo para la rehabilitación de gente que estaba saliendo de las drogas era el de ellos. Creo que se llama Teen Challenge, reto a la juventud, creo que se llama el programa de ellos. Amén. Y él ya estaba más o menos por retirarse cuando Dios lo llamó y le dijo: no, quiero que empieces una obra en Nueva York. Y empezó una obra. Y es una iglesia muy grande, muy fructífera. Y él dijo algo, miren, por el lugar donde está ubicada la iglesia llega toda clase de gente. Y qué bueno, de eso se trata, ¿o no? Nosotros un día empezamos siendo toda clase de gente cuando el Señor nos salvó y nos llevó a la iglesia. Amén. Y dice, pues llega de todo, ¿verdad? Y se ven de todas maneras y de todos colores y de todas formas. Dice, cuando yo los veo venir el primer domingo me alegro y gracias a Dios y todo lo demás. Los veo venir el segundo domingo, qué bueno. El tercer domingo, el cuarto domingo. Si dentro de 2 meses veo que siguen viniendo, pero los veo actuando igual, viéndose igual y todo lo demás igual, entonces empiezo a prenderle un poquito más de fuego a la hornilla, dice, y empiezo a hablar acerca de la necesidad de un cambio. Dice, ¿saben por qué no tengo una mega iglesia? Por eso, dice. ¿Cierto? Estoy citándolo a él, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa es la cosa. Miren dónde terminó este primer grupo de gente. Estuvieron satisfechos únicamente con la sangre por el pecado cuando Dios quería que ellos obtuvieran más para su crecimiento espiritual. ¿Está claro eso? ¿Sí está claro? Ok, bueno, entonces ahí tenemos la primera clase de cristianos que no queremos ser. Veamos la segunda clase de cristianos que no queremos ser. El segundo grupo de gente que se queda, cristianos que van a pasar la gran tribulación y van a padecer, están en Apocalipsis capítulo 12, verso 13. La semana pasada vimos esta porción. Apocalipsis 12, verso 13. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Aquí tenemos el segundo grupo de creyentes que se quedaron a pasar la gran tribulación. Y ellos tienen que huir. Ahí van huyendo. Sálvese quien pueda. Y Dios los ayuda porque pues la omnipresencia de su Espíritu Santo los ayuda y Dios los esconde, porque detrás viene este gran dragón con sus 7 cabezas. 7. Ahí están sus cabezas. Y salen ríos de engaño de sus bocas. Y están buscando inundar, están buscando ahogar a esta gente con este río de engaño que sale de la boca del dragón. Y ellos tienen que ser ayudados para que este engaño no los ahogue. Tienen que ser ayudados porque nunca creció en ellos el discernimiento suficiente para saber la diferencia entre el error y la verdad. ¿Por qué tienen que ser ayudados? Se supone que a esas alturas uno ya no necesitaría ayuda para discernir la verdad del error. Pero ¿cuántas personas a estas alturas no pueden discernir la verdad del error? Y se aceptan como verdaderas un montón de cosas que se manejan ahora en muchos círculos cristianos y uno dice, ¿y esto de dónde? ¿Y esto de dónde? ¿Me explico? ¿Sí? O oyen toda clase de cosas por la radio, leen toda clase de cosas en el internet y empiezan a aceptar el error como si fuera algo verdadero. El diablo es muy engañoso. Él no va a presentar el error de entrada. Lo mezcla con un poquito de verdad y la verdad sabe bien, suena bien y decimos, pues esto suena bien, así es que me imagino que lo otro está bien también. Pues no necesariamente. Amén. Y tienen que ser ayudados para no tragarse toda esa agua de engaño que está saliendo de la boca del dragón. Pues, ¡qué bueno! Pero yo quiero llegar al punto en donde no necesito que alguien más me diga, oye, ¿ya te diste cuenta? ¿Que no ves la diferencia? ¿Que no puedes discernir? Y la voluntad de Dios es que crezcamos lo suficiente para discernir la diferencia entre el error y la verdad. Amén. Esos se quedaron también. ¿Lo ven? Ahora, yo no escribí la Biblia, no se enoje conmigo, solo le estoy mostrando lo que dice la Biblia. Ahora vámonos a ver el tercer grupo de personas que se quedaron a pasar la gran tribulación. Ahora ellos tuvieron un final doloroso, pero un poco más dichoso que los primeros. Bueno, ahora, los de Apocalipsis 12 no murieron. Dios los guarda milagrosamente. Y qué bueno, y qué bueno. En Apocalipsis capítulo 15 tenemos la mención del otro grupo de gente. Y dice, Apocalipsis 15, verso 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Sí, suena maravilloso. Y hoy no nos va a dar tiempo, pero quiero un día regresar a este grupo de gente y explicar ese cántico, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, y explicar qué tuvo que ver el mar de vidrio con que ellos hayan logrado vencer al anticristo. Tuvieron que enfrentarlo, lo vencieron porque no se dejaron marcar, pero el anticristo los decapita casi al final de la gran tribulación, al poco tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo para destruir al anticristo. Ahora, ¿cómo sé que fueron decapitados? Eso está en Apocalipsis 20, verso 4. Y dígame si no le llama la atención esto de decapitar. Eso es algo de lo que ya no se oía. ¿Adivine qué? ¿Ya se está oyendo otra vez?
y con cada vez más frecuencia. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dios los va a levantar. Cuando sea la segunda venida de Cristo van a pasar varias cosas. Entre estas, Dios los va a levantar a ellos de la muerte y ellos van a reinar sobre esta tierra por 1000 años juntamente con la esposa del Señor Jesucristo. Dios les va a dar ese privilegio, pero no sin un alto precio que les tocó pagar. Ellos tampoco se fueron en el arrebatamiento, pero ellos lograron enfrentar al anticristo y lograron no dejarse marcar con su marca y el número de su nombre, y perdieron su vida ya casi al final del periodo de gran tribulación. Amén. El mar de vidrio tuvo que ver con la victoria que obtuvieron, pero hoy no me meto al mar de vidrio. Pero qué casualidad que hace rato no cantábamos, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Amén. Bueno, si se recuerda, hay un salmo que dice que Dios quebrantó cabezas de dragones en las aguas. Y el faraón era una figura del dragón, con sus 7 cabezas y sus 7 ríos de engaño. Eso son estudios que hemos dado en el pasado. Vamos a tener que retomar esos estudios en estos tiempos en los que estamos viviendo. Pero fue ahí donde Dios quebrantó las cabezas del dragón y el pueblo de Israel fue libre de eso. Amén. Y estos hombres están en pie sobre el mar de vidrio, figura del mar. Algo tiene que ver el mar de vidrio con nuestra victoria, o la fuente de bronce con nuestra victoria. Amén. Pero estos hombres, suena maravilloso, y cantaron el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Por qué se quedaron a pasar la gran tribulación? Mi única explicación es la siguiente. Si usted tiene una mejor, bienvenida. Despertaron, pero al último minuto. Y hay mucha gente que sabe lo correcto, sabe que debiera hacerse, sabe que debiera estar haciendo, sabe que no debiera estar haciendo, y lo está deteniendo, y lo está deteniendo, y dice, todavía puedo hacer lo que quiero. Sé que debiera estar haciendo otra cosa, sé que debiera estarme portando diferente, lo sé, pero déjeme disfrutar un poquito de las cosas de este mundo. Mi impresión es que ellos fueron de ese grupo de gente. Despertaron cuando ya fue muy tarde. ¿Saben qué perdieron? Las bodas del Cordero. Y se quedaron a pasar la gran tribulación acá. ¿Vencieron al final? Sí. ¿Y Dios tiene una promesa y una recompensa para ellos? Sí, pero mira el precio que pagaron. Ellos no van a estar en la esposa porque no pudieron estar en las bodas. Mientras la esposa estaba en las bodas allá arriba, ellos estaban aquí abajo viéndole la cara al anticristo y enfrentándose con el anticristo, y finalmente perdieron su cabeza. El principio es este: tarde o temprano tenemos que perder nuestra propia soberanía carnal. Ellos esperaron hasta que fue demasiado tarde para perder su soberanía carnal. ¿Por qué no la perdemos aquí y ahora de una vez y decimos, Jesús, perdóname, perdona estas actitudes mías, Señor, y ayúdame a dejarme gobernar por ti, Señor, por tu plan maestro? Amén. ¿Lo ven? Bueno, ahí tienen los 3 clarísimos grupos de personas que menciona el libro de Apocalipsis, que prueban que la tierra va a estar llena de cristianos cuando sea la gran tribulación. Pero esto no anula a este otro grupo de cristianos que no van a estar aquí abajo cuando sea la gran tribulación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos graduarnos de eso a Apocalipsis 12, verso 1? Apocalipsis 12, verso 1. ¿Qué estoy tratando de decir? El cristianismo no es un juego. El plan de Dios no es un juego. Dios no está jugando. Esto es en serio. Estamos viviendo en los tiempos finales y queda muy poco tiempo. No lo perdamos. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies
y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, ¿cómo sé que esto representa la medida completa de luz que Dios quiere? Está algo chistosa la mujer, pero creo que da la idea. ¿Sí? ¿Ok? Tiene la luz de la luna aquí en sus pies. Está vestida con la luz del sol acá. A ver, corrijamos esto. Y tiene una corona de 2 estrellas acá. Aquí están las estrellas. Está llena de luz. Esa es la estatura completa que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la razón por la que Él murió, resucitó, vino a nuestro corazón, nos limpió con su sangre, nos dio su Espíritu Santo, nos lavó en las aguas de su nombre, nos enseña a orar, a interceder, nos abre su palabra, nos llena de fe y de fortaleza para ponerla por obra, nos revela su soberanía para que nos sometamos a ella y Él pueda gobernar nuestra vida de acuerdo a su voluntad y llevarnos a donde Él quiere que lleguemos. Amén. Esta es la voluntad de Dios para su iglesia. Pero vemos pues en Apocalipsis 12, es el lado de la iglesia que está siendo perseguida por el dragón aquí durante la gran tribulación. Espero estar dibujando claramente el cuadro. ¿Sí lo estoy dibujando claramente? Muy bien. Ahora, estoy enseñándoles esto. Sí los quiero asustar. A ver si así nos ponemos las pilas. Los que necesitamos poner las pilas. Y el resto los quiero emocionar. Amén. Porque si esto ha sido, caminar con Dios ha sido tan bueno y tan maravilloso, y siempre descubrimos que hay algo más que Dios tiene para nosotros, Señor, dámelo, yo lo quiero. Qué emocionante. Amén. Este es el plan de Dios. El plan de Dios no era que ese grupo se quedara debajo del altar y se perdiera el arrebatamiento y el anticristo los venciera. Si el anticristo los venció tan fácilmente, porque son los que murieron al principio de la gran tribulación, eso a mí me dice que ellos nunca lograron vencer este espíritu de anticristo en sus propias vidas. Amén. Sí, o sea, esta mentalidad nunca la lograron vencer, estas actitudes nunca las lograron vencer. Luego el segundo grupo, o sea, Dios no hubiera querido que se queden, pero miren, les tiene que dar toda la ayuda del mundo para que para que la corriente de engaño no se los lleve. Y si vamos a vivir toda la vida necesitando ayuda para que no nos lleve la corriente, quiere decir que no hemos crecido, no hemos madurado para saber discernir la diferencia. Amén. Y nuevamente el tercer grupo, Dios no hubiera querido que se quedaran aquí, pero pues gracias a Dios despertaron, pero obviamente despertaron cuando ya era demasiado tarde. Ahora, una vez despertaron y se pusieron las pilas, pagaron con su vida. Amén. Y Dios tiene una recompensa para ellos. Pero ¿por qué esperar despertar cuando ya es demasiado tarde? ¿Sí? Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, veamos, luz en nuestros pies. Bueno, hagamos Cantares capítulo 6, verso 4, versos del 4 al 10. Tengo que darles, o les tuve que dar esa nota negativa, disonante al principio, para que veamos, para que nos ubiquemos y veamos la premura de estas cosas. Cantares capítulo 6, del verso 4 al 10. Ahora, vayámonos a la nota positiva. Ahora, déjenme probarles lo que estoy diciendo. Cantares 6, verso 4. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. O sea, Jesús está hablando de aquellos que crecieron y llegaron a la esposa y se convirtieron en esto que estamos viendo aquí. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y estéril no hay entre ellas. Hemos estudiado todo esto. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas
sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orbe? Ahora sí me cree. Ok, ahí tenemos a alguien que logró toda esta luz. ¿Cómo la logró? Miren, es fácil. Es fácil. Veamos Cantares 7:1. Y describe sus pies. Vayámonos a la luz de la luna aquí en los pies. Luna. Dice, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. En otras versiones dice, cuán hermosos son tus pies con sandalias o con zapatos. Y la palabra sandalia significa algo que tengo amarrado, algo a lo que mi pie está fijo. Entonces ella tiene luz en sus pies. Cuán hermosos son tus pies. Lo debieron haber traducido, cuán hermosos son tus pasos, porque no está hablando de su patita, está hablando de su manera de caminar. Dice, cuán hermosos son tus pasos. Y dice, puedo ver que hay algo atado a tus pies y eso hace que tus pasos sean brillantes. La palabra hermosos es brillantes. ¿Por qué veo que cada paso que das está lleno de luz? ¿Por qué veo luz en tus pies? Porque los pies están atados a la palabra de Dios y ella aprendió a caminar en la palabra de Dios, en la verdad. Amén. Eso es todo el asunto. En Salmo 119, verso 105, dice, les voy a dar varias citas, así es que ejerciten sus dedos ahí. Salmo 119, verso 105. Algún día vamos a llegar a la letra Nun en nuestro estudio del día miércoles. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es la luz que alumbra mis pies sino la luz de su palabra? ¿Cuál es la luz que hace que haya luz que brille en mis pasos? Amén. Sino su palabra, andar en su palabra. Ahora, yo tengo su palabra para alumbrarme el camino y poder ver cuál es el siguiente lugar donde yo debo poner mis pies. Pero en Cantares dice que cada paso que ella da brilla, alumbra. Ahora, ¿por qué necesito que los pasos que yo dé brillen? ¿Sabe por qué? Si usted es padre de familia, detrás de usted viene su esposa y sus hijos. Si usted es abuelito, la cola se le alarga porque incluye a los nietos. Amén. Detrás de usted vienen sus compañeros de colegio, vienen sus compañeros de universidad, sus compañeros de trabajo. Un día oyeron que usted es cristiano y los ojos de todos ellos están puestos en usted. Quieren ver una realidad en usted. Quieren ver si vale la pena este Jesús que estoy oyendo que esta persona tiene en el corazón. Pero la única manera como voy a saber si vale la pena es viendo cómo se conduce esta persona que dice que es cristiano. Si me da un mal testimonio, entonces yo no voy a creer que Jesús sea la solución, porque no estoy viendo ninguna solución en esa persona. Pero si veo un cambio en esta persona, ¿qué va a empezar a ver la gente? Va a empezar a ver si nuestros pasos están emitiendo luz. Y si ven luz en la manera como estamos caminando, eso les va a iluminar a ellos el camino. Y ellos van a seguirnos a nosotros porque saben que nosotros estamos siguiendo a Cristo. Ahora, qué penoso es cuando un cristiano empieza bien y se le junta más gente, ¿verdad? Y ahí van todos, se le está siguiendo a Cristo, ellos están siguiéndolo a él y de repente le agarra la chiripiolca y se viene por acá. Qué responsables somos, porque cuando nosotros nos salimos del camino, nos pasamos trayendo a un montón de gente a quienes les estábamos dando ejemplo. Amén. Ok, así es que luz en nuestros pies. Por favor, Salmo 86, verso 11.
Salmo 86, verso 11. Gracias, Jesús. Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Sí? Alúmbrame el camino con tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra, porque a mis pies para poder ver el camino. ¿Sí? Enséñame el camino, yo caminaré en tu verdad. Enséñame el camino para que yo camine en tu verdad. Eso le ganó a la amada en Cantar de los Cantares y a esta mujer en Apocalipsis capítulo 12, verso 1, luz en sus pies. ¿Está claro esto? Luz en sus pies. Ahora, oiga esto, segunda de Juan. Esta carta es muy preciosa. Segunda de Juan. ¿Qué capítulo? El único que tiene segunda de Juan. ¿Qué versículos? Todos los que tiene segunda de Juan. Segunda de Juan. Y esta carta, yo no sé, los traductores se deben haber puesto nerviosos y lo tradujeron de esta manera: el anciano a la señora elegida. Pues resulta que la señora elegida era una señora y tiene nombre propio. Se llamaba Quiria. Y esta carta se la dirigió a esta señora que se llama Quiria, una mujer piadosa. Dice el anciano a Quiria, a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Eso ya suena como esas vestiduras con la luz del sol, ¿verdad? Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Quiria, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Mire qué hermoso es tener la luz de la luna en nuestros pies. Todo lo que tenemos que hacer es andar en los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios se resumen en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que hay que hacer es andar en amor. Amén. En eso se resumen la ley y los profetas. ¿Me siguen o ya los perdí? Ok, ¿todavía están ahí? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos. Aquí está diciendo, o sea, aprendan a discernir, que no hay necesidad de estarles ayudando a discernir la diferencia entre la verdad y el error. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, o sea, tus sobrinos, tu hermana la elegida, te saludan. Amén. Pero dice, ¿cómo me alegra ver a tus hijos andando en la verdad? ¿Cómo me alegra ver que hay luz en los pies de tus hijos? ¿Cómo me alegra ver que están siguiendo la luz de la lámpara de la palabra de Dios? Y cómo me alegra ver que cada paso que dan saca luz. Y otros pueden ver esa luz y pueden seguir el ejemplo de tus hijos sabiendo que van a terminar en el lugar correcto. Amén. Luz para nuestros pies. Eso es tan importante que les voy a dar solo la cita en Primera de Reyes, capítulo 2, del verso 1 al 4. David está listo para irse con el Señor y le está dando instrucciones a Salomón. Y le dice básicamente lo siguiente, le dice Salomón: si tus hijos y los hijos de tus hijos andan
oyen, abrazan y practican la palabra de Dios, entonces no va a faltar hijo tuyo que se siente en el trono de Israel. ¿Qué cosa nos va a garantizar el trono? Andar en la palabra de Dios, tener esta luz en nuestros pies. Eso es lo que se necesita para estar en el trono. Amén. Andar en la palabra. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esta mujer en Apocalipsis 12 y la amada en Cantares capítulo 6 está vestida con la luz del sol. No solo tiene luz en sus pies, tiene luz en todo su derredor. Esto pues este principio lo podemos trazar en Romanos capítulo 13, del 7 al 14. Romanos 13, del 7 al 14. Romanos 13. Romanos 13, del 7 al 14. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Sabe usted que los cristianos debemos ser las personas más respetuosas de las autoridades? Cualquier forma de autoridad, empezando con la que Dios ha puesto en la casa, que se llama el papá y la mamá, pasando por los que Dios ha puesto en el colegio, que se llaman el profesor, el ayudante y la directora, siguiendo por los que están en la universidad, el catedrático y el rector magnífico y el decano. ¿Qué tal los de la iglesia? Y miren, no voy a hablar por mí mismo, pero en nuestra cultura hay muchas personas que a sus líderes espirituales los trata como a sus siervos. ¿Cierto? O sea, yo tengo los ojos abiertos. No estoy hablando de nosotros mismos. Estoy hablando en términos generales. Eso es algo que se llama desarrollo moral y necesita formarse en los cristianos. Y luego cómo se conducen delante de las autoridades civiles. Muchas veces con el mismo menosprecio con el que se conduce una persona no cristiana. Ese es un gravísimo error. No estamos dejando brillar nuestra luz allí delante de los hombres. Amén. Pero ese no es nuestro tema. Verso 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas o la armadura de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Caminar en los mandamientos de Dios, andar en amor, va a llenar nuestros pies con la luz de la verdad. Practicar en términos generales la palabra de Dios va a vestirnos con la luz de la verdad o con la luz de la palabra. En otras palabras, no andemos de tal manera que sea contrario a la ley moral de Dios y al amor de Dios. No ofendamos a Dios andando en la inmoralidad de nuestra carne. Caminemos como Dios nos está pidiendo caminar y de esa manera estamos rodeándonos con la luz de la verdad. Y la gente que entra en contacto con nosotros, que creen que no va a percibir esa luz. O sea, una bombilla encendida se calienta, ¿no? Algo sienten, ¿sí? Y de esta manera nos vamos vistiendo con la luz del sol. No son las teorías las que llenan de luz nuestros pies y las que nos
envuelven o nos visten con luz. Es qué hacemos con esas teorías, lo que va a resultar en luz en nuestros pies y alrededor nuestro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí puedo entrar a mi prédica. ¿Están listos? Sí. Tiene 2 estrellas alrededor de su cabeza. Tiene luz en su cabeza también. Ahora, hay diversas perspectivas como podemos abordar esto. Permítanme abordarlo desde esta perspectiva. ¿Saben qué tiene en su cabeza? Se les voy a escribir aquí y ahorita elaboro. Esa es la luz que alumbra su cabeza. Ahora, por favor, cuando hablamos de inteligencia no estamos hablando de inteligencia humana natural. La inteligencia humana es algo con lo que venimos de nacimiento. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cómo Dios nos pide adquirir esta inteligencia. Luego no es la humana, no es aquella con la que nacimos. Ahora, contrario a lo que algunos piensan, no hay ser humano que no tenga inteligencia. Nada más que unos la tienen más estimulada que otros. Eso de plano. Y hay diferentes clases de inteligencia. Sí, no se ponen de acuerdo los psicólogos. Algunos dicen que hay 12, otros dicen que hay 10, otros dicen que hay 8, debe haber categorías y subcategorías. Está la inteligencia emocional, la inteligencia abstracta, la inteligencia espacial, la de las letras, ¿cómo se llama? Lingüística, gracias, etcétera. Está la de los científicos y los biólogos y esa clase de gente, y está luego la de los ingenieros y arquitectos y esa clase de gente. Está la de las personas, digamos, la gente que practica deporte o algún tipo de danza y tienen una coordinación increíble. Eso tiene un nombre también, esa clase de inteligencia. Está la inteligencia musical. O sea, todo el mundo es inteligente. Kinestésica, esa es la del movimiento. Gracias. Todo el mundo es inteligente. Nada más algunos están esperando descubrirlo. Pero todo el mundo es inteligente. No estamos hablando de esa inteligencia, ¿de acuerdo? Ya nos ubicamos. Ahora déjenme decirles de qué estamos hablando. Proverbios 4 del 5 al 9. Proverbios 4 del 5 al 9. Entonces, pregunta, ¿qué le faltó a esas personitas que estaban debajo del altar, que se quedaron a pasar la gran tribulación y los mataron al principio de la gran tribulación? ¿Qué les pasó? ¿O qué les faltó? ¿Qué le faltó a esas otras personitas que necesitaron toda clase de ayuda para que no se los llevara la corriente del engaño que estaba saliendo del dragón? ¿Qué le faltó a estas otras personitas que finalmente despertaron, pero despertaron cuando ya era muy tarde y se perdieron el arrebatamiento y las bodas del Cordero? ¿Qué les faltó? ¿Qué les faltó? Díganlo. Bueno, yo diría inteligencia. Esta que vamos a leer. Proverbios 4 del 5 al 9. Ahora, ¿sabe qué es lo más maravilloso? ¿Sabe qué es lo más lindo? ¿Cómo adquirimos esta inteligencia? Pidiéndola a Dios. Y es la palabra de Dios la que nos da esta inteligencia. Amén. Proverbios 4 del 5 al 9 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. ¿Qué cosa nos hace ser inteligentes sino la palabra de Dios? ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Se los he dicho varias veces. Si la palabra de Dios nos hace inteligentes con esta clase de inteligencia divina,
Hermanos, les garantizo y les prometo que esta inteligencia funciona en todos los demás ámbitos de la vida. Y se vuelve uno re listo. Pero ya no con su propia inteligencia. Es la inteligencia divina de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué muchos de nuestros muchachos aquí han salido con honores, graduados del colegio, graduados de la universidad? No es raro, aquí tenemos cum laudes y summa cum laudes y magna cum laudes, aquí tenemos de todo. ¿Saben qué los hizo ser tan listos? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Ok, Proverbios 3, del 13. Déjenme resumir. Proverbios 3. Voy a tomarme unos minutos más porque necesitamos el tiempo que usamos para los anuncios. Entonces hagamos un trato. Si usted necesitaba retirarse a la 1, hágalo sin ninguna pena. Amén. Si no, yo sigo. Pero en serio, no tenga pena si necesita retirarse. Proverbios capítulo 3, verso 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Todo porque adquirimos? Inteligencia. Esta inteligencia la traducen también como entendimiento, pero hay una diversidad de palabras en la Biblia hebrea que se traducen inteligencia y que significan también inteligencia. Ahora, Proverbios 9, verso 10. Esto lo vamos a hacer rápido porque con leer los versículos, estos hablan por sí solos. Proverbios 9, 10. ¿Qué nos hace ser inteligentes? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora miren lo que nos va a hacer ser inteligentes. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. El conocimiento de Dios. Ahora note el nombre de Dios que eligió aquí el Señor en esta porción. El Santísimo o el Santo. Amén. El conocimiento del Santo es la inteligencia. No solo del Salvador, no solo del Creador, aquel que es santo. Amén. Que está dedicado y apartado para una sola cosa, y esto es la de amar. Amén. Ok. Entonces, ahora oiga esto. Proverbios 21, 30. Proverbios 21, 30. ¿Lo tiene? No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Se está peleando con Dios? Ese es el antónimo de ser inteligente. ¿Tiene un problema con Dios? Sea inteligente. No se pelee con Dios. Entre en razón y diga: Señor, en este cuadro yo creo que el que va a salir ganando eres tú y el que tiene la razón eres tú. Así es que ayúdame a entrar en razón. En razón. A mí. ¿Cuántas veces pretendemos que sea Dios el que entre en razón, verdad? Como que Dios se haya puesto irracional. Vemos la clase de inteligencia que Dios nos da. Es el conocimiento de Dios lo que nos hace inteligente. Es el conocimiento de su palabra lo que nos hace inteligentes. Salmo 119, verso 104. Salmo 119, verso 104.
de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué es ser inteligente? Es oír atentamente la voz de Dios, prestar atención a su voz, prestar atención a lo que estamos leyendo en su palabra y hacer algo con ello. Y crecer en el conocimiento de Dios. Entender sus caminos, entender sus principios, entender lo que quiere, lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, y hacerlo. Eso nos hace ser inteligentes. ¿Saben qué hace eso con nosotros? Nos pone una corona de luz alrededor del cerebro. ¿Creen que el enemigo puede penetrar eso con sus engaños, con su error, con sus... Imposible, imposible, imposible. Estamos blindados, estamos blindados. Amén. La palabra de Dios nos da inteligencia. Practicar la palabra de Dios, convertirla en obras de justicia, nos blinda el corazón, nos blinda la voluntad, nos blinda las manos. Amén. Caminar en la palabra de Dios nos blinda los pies. Estamos llenos de luz. Ninguna tiniebla puede hallar cabida en este cuadro. En este cuadro. Amén. El anticristo puede engañarnos todo lo que quiera. El dragón puede atosigarnos todo lo que quiera. No va a hallar cabida en nosotros, porque estamos vestidos con toda la armadura de luz. Tenemos luz en nuestros pies, tenemos luz a nuestro alrededor, tenemos luz en la mente. Porque estamos buscando crecer en el conocimiento de Dios. Estamos buscando sus mandamientos para entenderlos y ponerlos por obra. Estamos teniendo una experiencia práctica, viva, diaria con su palabra, y eso nos está haciendo andar en la verdad. Estamos blindados, no hay por qué temer. ¿En dónde se quedaron cortos todos estos grupos de gentes que se perdieron el arrebatamiento? Tiene que haber sido en esto. Tiene que haber sido en esto. ¿Se dedicaron a jugar a la iglesita o quién sabe a qué se dedicaron? Amén. Pero obviamente no agarraron las cosas en serio. ¿Qué es agarrar las cosas en serio? Es lo más emocionante y maravilloso que podemos hacer. Es conocer a Dios y caminar con Él en esta vida. Amén. Amén. Me dejan un último. Y eso que me estoy saltando un montón. Pero hagamos Colosenses 1 del 9 al 10. Colosenses 1 del 9 al 10. Colosenses 1 del verso 9 al verso 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estoy orando, dice Pablo, para que sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Esa es la que Proverbios nos pide adquirir. La otra, con esa ya nacimos, solo estimúlela un poquito, oxigénela un poquito y ahí va a estar. Pero estamos hablando de inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Amén. Eso es lo que nos va a llevar a algún lado y eso es lo que nos va a guardar con una armadura de luz de las tinieblas con las que el mundo ya se está llenando y rodeando. Amén. Bueno, una breve versión de todo lo que hay al respecto de esto. Espero que hayan aprendido algo. Espero haber sido claro. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias por regalarme unos minutos más de su tiempo. Ahora vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así es que amen la palabra de Dios. Anden en la palabra de Dios. Busquen entenderla. Abrácenla. Practíquenla. ¿Sí? Piensen en Dios las 24 horas del día. Oren sin cesar. Manténganse pegados a Dios. Amén. Y vamos a llegar a algún lado. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias, Padre, por la luz que nos arroja tu palabra acerca, Señor, de tus caminos, de tu voluntad para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque en tu palabra nos has dejado una balanza en cuanto a ejemplo instructivo. Nos has dejado ejemplos instructivos de lo que no queremos ser y de lo que no queremos hacer. Y nos has dejado ejemplos instructivos de lo que sí queremos ser y de lo que sí queremos hacer. Señor, tú mismo has dicho que tú produces en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Oro que pongas en nosotros el querer, Señor, y el hacer, Señor, y nos ayudes a apretar un poquito más el paso en este último kilómetro del camino. Haznos amarte más, haznos ser más cuidadosos, Señor Dios, con el estudio de tu palabra. Padre, a poner mayor atención, Señor Dios Santo, en tus preceptos, tus mandamientos, en tu maravillosa verdad, Señor, que nos es predicada y que leemos día con día. En el nombre de Jesús, ayúdanos a poner por obra esta palabra para tener luz en nuestros pies, para estar vestidos de luz, para tener luz en nuestra mente, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a estar vestidos con estas vestiduras de luz, especialmente en estos últimos días en los que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito Dios, ábrenos el entendimiento. Ayúdanos a ver cosas que solitos no somos capaces de ver, Señor. Ábrenos tu palabra, ábrenos las escrituras, Señor Dios, y ayúdanos a tener una experiencia todavía más alta, todavía más profunda contigo. Déjanos conocerte más, permítenos conocerte más, Señor Dios, y agarrar con toda la seriedad y con toda la inteligencia espiritual posibles, Señor Dios, este camino en el que estamos caminando, Padre. Clamamos que venga de ti esta inteligencia, así como Salomón te pidió sabiduría e inteligencia y tú se las diste, Señor. Así te estamos pidiendo que nos des esta inteligencia espiritual para saber discernir la verdad del error, Señor Dios Santo, y desechar el error. Danos esta inteligencia espiritual para saber administrar los tesoros de tu palabra y saber practicarlos, Señor. Danos esta inteligencia espiritual para tener respuestas inteligentes que darle a la gente que hace preguntas. Y Señor, llénanos de luz, no solo por nosotros mismos, sino por aquellos que están esperando ver un ejemplo viviente de alguien que ha encontrado el camino, de alguien a quien podemos seguir con la certeza que nos va a conducir por el camino correcto, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a dejar brillar nuestra luz delante de los hombres. Gracias por tu amor, por tu obra, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por esta salvación tan grande con la que nos has alcanzado. Te amamos y te damos